Apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Viernes 8 de mayo del año 2020 y nosotros, este programa de análisis Sin Amarres, le decimos muy buenos días y gracias por permitirnos acompañarnos en este inicio de jornada. Hoy se cumple ya 5 días de esta primera semana, esta nueva realidad en la que estamos implementando ya el distanciamiento social, así que hay importante información para analizar de lo que ha transcurrido durante esta semana, también información que se conoce desde el municipio de Guayaquil. Pero antes de pasar al análisis, en lo que queremos, por supuesto, saludar a nuestros compañeros. Está junto a nosotros Carlos Pacheco desde la sala de controles y también está conectado el licenciado Alcides Montilla y el principal de este espacio, el sociólogo Stalin Poveda Granoble. Vamos a su saludo, licenciado. Muy buenos días. Buenos días, Teresa. También saludamos a Carlos Pacheco en los controles y, por supuesto, al director del programa, Stalin Poveda. Como siempre, también saludamos a toda la amable audiencia de Atalaya que nos sintoniza a esta hora, no solamente en Guayaquil y el Ecuador, sino en todo el mundo, estimada Teresa. Así es, también vamos a saludar al sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de Sin Amarres. Buenos días, ecuatorianos. Saludamos a Teresa Merchán, a nuestro compañero Alcides Montilla y Carlitos Pacheco. Como decía al inicio Teresa Merchán, nuestra compañera, al término de esta semana y en el desarrollo de unos 5 días aproximadamente del retorno al distanciamiento social, hay muchos hechos y antecedentes que analizar. Y en el marco de este proceso ya hay pronunciamientos de alargar el tema hasta el 24 de mayo para esperar resultados o la segunda prueba de los resultados de un monitoreo aleatorio, ¿no?, que tiene como indicadores espacios, territorios, peso y población que nos determinarán cuál es la situación del virus, dónde estuvo, cómo infectó, cómo contagió y hacia dónde va. Estos son indicadores y otros importantes para que en un determinado momento, a partir del 24 de mayo, se pueda ir entonces haciendo la transición del semáforo rojo al semáforo amarillo. Teresa, vamos entonces a la lectura del virus. Es importante mantenernos informados, que nos ayude a tomar las mejores decisiones en el cuidado personal y familiar. Para eso vamos también a revisar las portadas en línea de los principales diarios que se editan a nivel nacional. Iniciamos con la lectura de Diario Expreso de Guayaquil, que nos dice: cadáveres, armas y drogas interceptados en las vías. Es un poco lo que han hallado los agentes del orden en los distintos operativos que han realizado frente a la emergencia sanitaria. Por otro lado, la supresión del bachillerato internacional frustra a jóvenes. Esto también se da a consecuencia de la crisis económica que afronta el país. Así también crece el temor, dice Expreso, de la población ante la suspensión de UGEL, que según las autoridades no cumplía los parámetros mínimos para protección de los usuarios. En otro tema, el 75% de negocios ya tiene un problema grave de liquidez, anuncia Diario Expreso. Vamos a la revisión también del diario El Universo.
vendedores de hamburguesas y helados dotan insumos médicos a la red de salud pública del Ecuador. Les explicamos de qué se trata. Continúan las denuncias de irregularidades en la contratación de insumos y equipos en el sistema de salud pública del país. A la casi decena de casos que se han hecho públicos en los últimos días por la pandemia del COVID, ayer se sumaron 23 nuevos contratos en los que existirían sobreprecios y favorecimiento para proveedores, según la Comisión Nacional Anticorrupción. El coordinador de esta entidad, Germán Rodas, dijo que la colusión en la red de salud pública se evidencia porque hay ya un engranaje de gente que actúa para que todo parezca legal, cuando todo en el fondo es irregular. Para Rodas, ahí está la respuesta de que se escogen como proveedores de insumos médicos a personas y empresas que en realidad su RUC tiene como vendedores de hamburguesas, helados, ferreterías o empresas de publicidad. Vamos también a la información que se produce a través de la alcaldía de Guayaquil en la ciudad. La reactivación de las actividades productivas será gradual para cuidar al 67.3% de la población que aún no se ha contaminado por el COVID. A un primer diagnóstico listo, Guayaquil se mantendrá con el semáforo en rojo hasta el 24 de mayo próximo, ya que el 32.8% de su población se ha contagiado con coronavirus, se informó el día de ayer. De esa cifra, explicó la alcaldesa Cintia Viteri, el 14.8% ya ha superado los 14 días de infección y se encuentra en la fase final de la enfermedad, mientras el restante está en la fase intermedia y un 3.3% contrajo la patología en la última semana. Nuestra preocupación central es cuidar al 67.3% de la población que aún no se ha contaminado, dijo, para que no sea víctima del virus. El objetivo es que el contagio sea lento y no de golpe para que el sistema de salud no colapse. Las cifras proporcionadas por Viteri corresponden a una muestra de 1.543 personas en las que se aplicó pruebas rápidas del COVID en parroquias de Tarqui, Jimena, Febres Cordero y 9 de octubre al noreste de la ciudad. A esa población también se le hizo una encuesta controlada por el municipio. Luego de 7 días se hará un segundo sondeo para ver qué ha sucedido. Si bien la reactivación de la actividad productiva será gradual después del 24 de mayo, se comenzará con el sector de la construcción y la alcaldesa indicó que las industrias que abran sus locales deben encargarse del transporte de su personal, de las pruebas COVID y de los trajes de bioseguridad, así como el tratamiento de los contagiados. Y hablando precisamente de la reactivación económica, el presidente Lenín Moreno dijo a los alcaldes: abran la economía con responsabilidad. En una cadena nacional, dijo Lenín Moreno, que los alcaldes y las alcaldesas tienen la potestad para disponer el cambio de disposiciones para el aislamiento social y que el desafío es combatir el desempleo y reactivar la economía sin alejarse de las medidas sanitarias. Vamos también a la revisión en este momento de los titulares que nos trae Diario El Comercio, que se edita en Quito. Los COE cantonales deciden hoy cambios en la semaforización de este 8 de mayo. Para esta etapa de la nueva normalidad, tras 49 días de confinamiento, los 221 cantones decidieron mantenerse con el semáforo en rojo. Sin embargo, esta semana se decidirá si 18 jurisdicciones deben decidir si cambiar o no al color amarillo para reactivarse. Por otro lado, los decretos para eliminar los subsidios están en marcha, según anunció el ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien señaló que uno de los factores que ha impactado más en las finanzas del país es la caída del precio del petróleo. Por otro lado, en la Asamblea hay 3 nudos en el tratamiento de la Ley de Apoyo Humanitario. El impuesto del 2% para los bienes en el país de empresas domiciliadas en paraísos fiscales se sumó a los nudos críticos de esta ley. Aunque tampoco hay consensos para la tabla de contribuciones, la comisión especializada prevé definir el día de hoy el informe para el segundo debate en el Pleno. La aplicación del tributo abarcaría a 489 sociedades y generaría 47 millones de dólares. Al respecto, el asambleísta César Ron consideró que el impacto es insuficiente para paliar la crisis. Y finalmente, regalos en línea y citas virtuales para homenajear a mamá. Recordemos que este domingo celebramos el Día de la Madre, un día que será atípico, no solo en nuestro país, sino en otros que también se celebra este día. Esposos, hijas e hijos tienen la opción de adquirir productos para mamá en línea por medio de canales digitales. Así también está autorizada la contratación de serenatas en exteriores con mariachis o tríos
entre conjuntos durante el sábado 9 y el domingo 10 de mayo desde las 9 horas hasta las 20 horas, estimado sociólogo. Muchas gracias, Teresa. Este llamamiento que ha realizado el señor presidente Lenín Moreno a los alcaldes del país de abrir la actividad productiva con responsabilidad implica también un alto nivel de compromiso y de responsabilidad por parte de quien toma la decisión, en este caso, los alcaldes. Guayaquil lo está haciendo tomando parámetros de identificación de contagio de acuerdo al peso de la población, la incidencia que ha tenido este virus, tomando indicadores cuando se ha focalizado en un mapa la ciudad de Guayaquil de peso poblacional, ¿no?, y de origen, de causas, cómo se contagiaron los habitantes de estos sectores. Pero eso no es suficiente. Decía la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, haciéndonos conocer los primeros resultados, va a haber un segundo proceso de evaluación de datos sobre población contaminada. Hay un 30.8% de población que se ha contaminado. Lo que se espera es que el resto, que llegara al 60% de población, sea un contagio lento, porque donde no se controla, no se hace el cerco epidemiológico, va a ocurrir que va a haber un contagio masivo y se va a colapsar el sistema público a nivel de salud. Sin embargo, es muy importante que la población, que los ciudadanos, también hagamos el tránsito al distanciamiento social, del aislamiento al distanciamiento social, con responsabilidad. Señores, siguen muriéndose las personas contagiadas por el virus, del coronavirus, en la calle, van caminando y mueren. Y esto lo estamos viendo seguidamente en el país. Y esto implica, y hay denuncias de alcaldes, donde el monitoreo que se le hace a los que están contagiados, ¿no?, ellos informan que realizan actividades libremente, que salen al comercio, salen a hacer sus cosas, y esto no puede ser, porque eso implica que estamos creando un escenario para que los que están en contacto o estén en contacto con esa persona que está contagiada también se contagien. De tal manera que la participación de los ciudadanos en esto es muy, muy importante. Pero resulta tan preocupante también el hecho de que a medida que hacen todos los esfuerzos las autoridades, los ciudadanos, la contribución, la solidaridad en el orden social, también se reinventan, más que se reinventa, continúan estas prácticas de corrupción hacia el interior de las instituciones públicas, fundamentalmente en compras de insumos de bioseguridad y medicina. Esto que ha sido Voz Populi desde hace muchos años, esto no es un problema solamente porque hay el coronavirus. Hoy resulta escandaloso porque a nadie se le puede imaginar pues que tras el sufrimiento de todo lo que significa la preocupación de no contagiarse por el coronavirus, tengas una mafia enquistada en las estructuras públicas institucionales para delinquir, para robarse la plata del Estado, que son de todos los ciudadanos, para robarse la plata que está al servicio de frenar o de controlar o de prevenir los contagios por el coronavirus. Las autoridades están actuando. Ayer he visto una carta que ha enviado la fiscal, se hizo pública al presidente de la República, en donde ella hace notar y observa que instituciones que se crean para el efecto de la lucha contra la corrupción vinculadas al poder no ayudan, sino por lo contrario obstaculizan. Y en ese sentido habla de que eso es una manera de cómo
más allá de obstaculizar, entrometerse en las funciones, en la independencia de la función pública. Y en este sentido pidió inclusive que se eliminen estas organizaciones que están vinculadas al poder, ¿no?, del control de la lucha contra la corrupción. Porque a nivel de la sociedad civil existen organizaciones en la lucha contra la corrupción que han aportado significativamente a esta lucha, ¿no?, que hoy tenemos contra este mal social que realmente afecta la sociedad ecuatoriana. Stalin. Sí. Stalin, disculpa que te interrumpa, pero ya tenemos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del economista Erwin Ronquillo, quien es vocero del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, quienes van a hacer una peregrinación virtual este sábado. Así que, Stalin, adelante con la entrevista. Bueno, buenos días, le damos la bienvenida y queremos un poco conocer, este es el mes de María, y yo estoy muy identificado con el mes de María porque cuando estudiaba en Manabí, me gustaba ir a las procesiones donde se cantaba, este es el hermoso mes de María, mes de alegría, mes de paz, y era muy pequeño, 12, 13 años, esto era en Manabí, me recuerda mucho esto y siempre estoy pendiente. Cada año que tenemos la oportunidad de entrevistar a personeros como el de hoy, que están vinculados a esta actividad, conocer realmente cómo se va a dar. Alcide decía que se va a dar una procesión virtual, pero en detalle cómo se va a activar esta peregrinación. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Sí, efectivamente, el día de mañana el Movimiento Apostólico de Schoenstatt está organizando esta peregrinación virtual que vamos a realizar al santuario por el Día de la Madre, como una celebración del Día de la Madre. Y debido básicamente a la emergencia sanitaria que vive el Ecuador y que no se podía peregrinar como lo hacemos todos los años, el día previo al Día de la Madre, por las calles de Guayaquil, como lo hemos venido haciendo desde el año 1979. Por ello hemos planificado por primera vez esa peregrinación virtual, con mucho amor a nuestra Santísima Virgen. Se ofrecerá esta peregrinación por los fallecidos del coronavirus, del COVID-19, sus familias y por los enfermos. ¿Cómo va a ser? Vamos a tener, 3 actividades el día de mañana. Arrancamos a las 6 de la mañana con el rezo del Santo Rosario. Luego a las 7 de la mañana vamos a tener la Santa Misa presidida por Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil. A las 7:30 vamos a tener un recorrido virtual por el santuario. Todo esto lo vamos a ir haciendo en línea. Y a partir de las 8:10 de la mañana, vamos a hacer un recorrido por los cielos de Guayaquil en un helicóptero que nos están facilitando para llevar a la imagen de la Virgen de nuestra Madre, la Virgen de Schoenstatt, por todo Guayaquil, especialmente haciendo énfasis y, deteniéndose unos segundos, por todos los hospitales que han recibido a enfermos y que están atendiendo enfermos en esta pandemia, por las iglesias y catedral de Guayaquil y por las zonas que han sido más afectadas, las zonas populares. Perfecto. Hay unas manifestaciones de fe que he visto que durante esta semana, en estos días, el engalanamiento de los hogares con imágenes de la Virgen. Y hay tal vez un distintivo donde las casas alrededor de todo este recorrido que van a hacer virtual y también en el vuelo, donde las casas tengan identidades respecto a esa vocación de fe en honor a María. Bueno, hay una costumbre muy bonita que solemos, repetir cada año cuando la Virgen entra al santuario. No sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en la peregrinación cuando se hace todos los años. Cuando la Virgen está ingresando, hace su ingreso triunfal al santuario, todos levantamos un pañuelito blanco, o a veces tenemos unas banderitas que nos saben facilitar. Entonces, cuando veamos pasar el helicóptero, sería muy, muy bonito si la saludamos a nuestra Madre del Cielo, elevando
elevando un pañuelito y digamos, haciéndole de la mano para que sepa que estamos aquí, que necesitamos de ella, que también estamos agradecidos quienes no nos hemos ido de este mundo, que todavía estamos aquí, quienes tenemos que, digamos, alguna misión acá en la tierra todavía por cumplir. Entonces, es una cosa importante que quería comentarles, Stalin, es que todo esto que les he ido relatando se va a transmitir en vivo por las redes oficiales, por las cuentas oficiales de la Arquidiócesis de Guayaquil, por Facebook y por YouTube. Se va a poder ver y escuchar en vivo desde las 6 de la mañana el Santo Rosario, luego la Santa Misa, el recorrido virtual y el recorrido por los cielos de Guayaquil. Entonces, quienes nos quieran acompañar, y de hecho esto es una invitación para que todos nos podamos enlazar a estas actividades por medio de las redes de Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Guayaquil, que la podemos encontrar como Arquidiócesis GYE. El nombre de la red de la Arquidiócesis es Arquidiócesis GYE. De esa manera la podemos encontrar en Facebook y en YouTube para todos poder seguir estas actividades que se están organizando en honor a nuestra Madre del Cielo y básicamente en este mes de mayo por el Día de las Madres. Perfecto. Alcides Montilla continúa esta importante entrevista. Gracias, Stalin. Buenos días al economista Ronquillo. En días pasados, los feligreses de Johnstown coronaron a la Madre María como reina de salud física y espiritual. Cuéntenos de esa experiencia, economista. Claro, sí. Muchísimas gracias por esa pregunta. Es tan importante entender algo que se ha venido realizando durante todas estas semanas. Desde que arrancó la pandemia, quienes formamos parte de esta familia de Schoenstatt, quisimos, digamos, elevar una cantidad de oraciones a nuestra Madre del Cielo para que ella se corone como la reina de la salud y madre de la paz. Es una tradición que tenemos de muchos años, que cada vez que hay una situación compleja en la vida familiar o en la vida de la sociedad, a nuestra Madre del Cielo le ofrecemos rosarios, novenas, privaciones, también considerando que estamos en esa época de Cuaresma, ayunos, que son que es lo que básicamente ella nos ha pedido en las distintas apariciones en Fátima, en Medjugorje, donde ella básicamente, los mensajes que da es, ¿saben qué? Queridos hijos míos, hagan oración, hagan ayuno, hagan penitencia. Es la única forma en la que nosotros podemos contribuir con ella y digamos en conjunto con ella, cuando ella le pide a nuestro Padre también, como ella intercede por nosotros ante nuestro Padre, para que estas cosas que se están dando se calmen o se acaben, estos problemas, en este caso la pandemia. Por eso es que nosotros hicimos, digamos, durante varias semanas, mucha oración, mucha penitencia, mucho ayuno, lo ofrecimos para que nuestra Madre se corone como reina de la salud y Madre del Cielo. Y en esa calidad, digamos, en esa categoría de reina de la salud, es que le estamos pidiendo que sobrevuele por la ciudad de Guayaquil para que esta pandemia ya acabe. De hecho, hemos escuchado ya algunas noticias que van en forma positiva, digamos, dándose en las últimas semanas, y esperamos que eso siga mejorando, que Guayaquil poco a poco vaya saliendo de esta crisis, de esta emergencia en la que estamos, y que cada vez mueran menos guayaquileños y menos ecuatorianos. Efectivamente, nos vamos a enfermar, sabemos que eso es una realidad, pero en la medida que nos cuidemos, que tengamos medidas de higiene, que sepamos salir con mascarilla, lavarnos las manos, todo eso es nuestro aporte, nuestra ayuda a que lo que le estamos pidiendo a nuestra Madre del Cielo se pueda dar, es decir, que no muera gente por esto y que acabe pronto. Economista Ronquillo, repitamos las direcciones de las redes sociales para que la feligresía pueda observar, ¿verdad?, la transmisión virtual de esta peregrinación.
Claro que sí. Por favor, para poder seguir estas actividades el día de mañana, la que hemos denominado nuestra peregrinación virtual al santuario, hay que enlazarse a las redes de Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Guayaquil, Arquidiócesis GY, Arquidiócesis GY, ese es el nombre de la red. A partir de las 6 de la mañana iniciamos con el rezo del Santo Rosario. A las 7 de la mañana la Santa Misa, presidida por Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil. A las 7:30 tenemos el recorrido virtual por el santuario y a partir de las 8:10 el recorrido por los cielos de Guayaquil en helicóptero con la Virgen de 3 veces admirable de Schoenstatt por todas las iglesias, hospitales y zonas populares en lo que se conoce y se ha denominado como la Ruta de la Salud. Muy bien, economista Erwin Ronquillo, usted es vocero del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, ¿verdad? Por habernos atendido a las 6 de la mañana con 57 minutos, estimado Stalin. El día de mañana, no nos olvidemos, mañana sí, sábado. Exacto, sí, mañana es la peregrinación. Muy bien, estamos todos invitados, gracias Erwin por habernos informado, estamos todos invitados, están todas las opciones por donde podemos participar y ver de una manera virtual todo estas actividades en honor a María. Este es el mes de María. Bueno, además esta declaratoria de María por la salud es muy importante, ¿no? Nuestra Madre María. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Mañana con 58 minutos nos vamos a una pausa comercial, pero al regreso estaremos dialogando con el doctor Byron López, precisamente analizando lo que ha sido esta primera semana de distanciamientos. Regresamos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Llegan buenas noticias para los vecinos del sector de Monte Sinaí, gracias a la solidaridad de la Alcaldía de Guayaquil. Mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, la alcaldesa Cintia Viteri dispuso a la concesionaria no cobrar por los tanqueros de agua potable dentro del plan Aguas del Sinaí. Esta medida beneficia a alrededor de 150.000 personas de escasos recursos, porque el agua es vida y es salud. En estos difíciles momentos, la alcaldía y EMAPAC están junto a ti y tu familia. Parece que la Tierra nos está dando un mensaje. Es la primera vez que todos, sin excepción, estamos totalmente expuestos a un virus que ha cambiado nuestras vidas, que nos ha obligado también a cambiar la forma de cómo la vemos. Es momento de encontrarnos a nosotros mismos y reflexionar que cada una de nuestras acciones pueden repercutir en la vida de alguien más. Empecemos a desearle el bien al vecino, respetando las medidas impuestas, brindando fortaleza a quien la necesita, así sea por un mensaje de texto. No salgamos de casa, mantengamos la distancia porque solo así pronto estaremos más cerca de quienes queremos. Se vienen tiempos difíciles y momentos de incertidumbre. Por eso les pido de corazón, seamos mejores juntos, porque si sale bien para uno, saldrá bien para todos. Ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo en el país, tenemos que ser solidarios. Por eso la Alcaldía de Guayaquil ha dispuesto no suspender el servicio de agua potable a los domicilios por 2 meses. Asimismo, se ha dispuesto a Interagua que las planillas de febrero y marzo sean prorrateadas a 6 meses, a lo que se suma la inmediata reconexión del servicio a los domicilios que se les haya cortado durante el mes de marzo. El agua es vida y el alcantarillado es salud. Por eso es importante que todos hagamos uso racional del agua. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC están junto a ti y tu familia. Juntos lo lograremos. En el día tocamos todo y estamos expuestos a que nos toque alguna enfermedad. Por eso tienes que lavarte las manos con agua y jabón constantemente para evitar el contagio. Tienes que llevar un gel antibacterial donde vayas, para que no tengas que preocuparte del COVID-19. Tienes que prevenir para que no tengas que preocuparte.
Mientras estamos en casa, un contingente humano de técnicos, operadores, conductores y gestores ambientales trabajan arduamente sin cesar para mantener el servicio de agua potable con calidad en nuestra ciudad. Estos valientes trabajadores están 24 horas, 7 días a la semana, a pesar de la emergencia sanitaria del coronavirus. El agua es vida y el alcantarillado es salud, en especial en estos momentos de crisis que vivimos. Por eso es importante que todos hagamos uso racional del agua. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC están junto a ti y tu familia. Juntos lo lograremos. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Es cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos. Damos buenos días también a de todos los viernes. Castillo. No sin antes mandar un saludo muy especial a Jorge González, quien nos saluda desde las redes sociales y envía un saludo especial al licenciado Alcides. Doctor, muy buenos días. Se queda en el diálogo con el sociólogo y el licenciado Alcides Montilla. Doctor Byron López, bienvenido. Y el día de hoy vamos a abordar desde su criterio, desde sus análisis, la situación que vive el país y el mundo en general, que nos enfrentamos realmente a una crisis global de salud sin precedentes. Y esto ha mostrado las debilidades que tienen los gobiernos a nivel del sistema de salud público. Y por cierto, estos brotes de la pandemia que vivimos y de los contagios nos exponen y nos hacen ver con claridad que nuestro sistema de salud, especialmente aquellos que están vinculados a los temas de prevención, de riesgo y de oportunidades, crean también estos déficits espacios para la corrupción. Y, por cierto, esas prácticas de corrupción en el sistema público, respecto a contratación de medicina, respecto a insumos de bioseguridad, ¿no es cierto?, disminuye la capacidad de respuesta que pueden tener los gobiernos, ¿no?, para frenar la pandemia. Y, por cierto, esto crea pues una limitación de asistencia a muchos sectores y a muchas comunidades. El país se debate en dos niveles de pandemia: la pandemia del coronavirus y una pandemia muy, muy preocupante, igual más preocupante hoy o preocupante en el mismo orden, que es la pandemia de la corrupción. ¿Cómo combatirla? Y estamos en estos dilemas. Mientras estamos preocupados de atender la salud y evitar contagios, la corrupción se reinventa y se roba los dineros del pueblo ecuatoriano y deja sin asistencia de salud a muchos ciudadanos. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Stalin. Buenos días, Alcides. Buenos días, distinguidos amigos. Se anota un tema que es de palpitante interés y debe preocupar profundamente al pueblo ecuatoriano. El coronavirus es una pandemia que tiene al mundo al borde de la locura. Pero felizmente la ciencia está trabajando, como siempre lo ha hecho en otras ocasiones, cuando han habido epidemias iguales o menos graves que esta, buscando la vacuna para solucionar el problema. Es decir, que el coronavirus tendrá dentro de poco tiempo, según se afirma, una vacuna que permita superar este gravísimo problema que vivimos por los habitantes de la Tierra. Pero desgraciadamente hay un virus para el cual no se encuentra todavía la vacuna. Ese es el que yo le he llamado el corruptvirus. El corruptvirus está encarnado en el alma de los seres humanos. Eso lo está demostrando ahora la serie de actos que se producen en el Ecuador. Mientras las lágrimas, el sufrimiento y el dolor embargan el alma y los hogares ecuatorianos, hay un montón de gente perversa, porque esa es la realidad, es la perversidad humana la que se impone
está aprovechándose de este momento difícil y doloroso para encontrar mecanismos que les permitan cometer delitos y robarse los dineros del pueblo en vez de destinarlos al que deben ser destinados. Esto es lo que pasa en este momento. Hemos visto cómo en el CIE, en los hospitales de seguro social, se han hecho negociados infames al comprarse mascarillas para uso de la gente que debe protegerse del coronavirus a precios sumamente superiores a los precios normales. Hemos visto también cómo se está negociando con las ventas de fundas para meter ahí a los cadáveres de forma tan grave que repercute en la dignidad del país. Eso no puede ser. La corrupción no se elimina ni se combate con el nombramiento de determinadas personas para que vayan a constituir subsecretarías de la corrupción, comisiones de la corrupción, consejos nacionales de la corrupción, el nombre que se les ponga. Ya hemos tenido a lo largo de la historia del país, especialmente, una serie de organismos que con el nombre de combatir la corrupción, nada han hecho para hacer un combate frontal. Necesitamos nosotros pensar profundamente en lo que está pasando y participo con el criterio de quienes analizan el problema de la coronavirus, indicando que es el momento propicio para que el hombre en la tierra, y ahora me convierto en el Ecuador, cambiemos de manera de ser, pensemos en ser más seres humanos, pensemos en que hay que practicar la solidaridad y no solamente pregonarla, que ya necesita ser fraternos con todos, comprender que el dinero no es la solución. Estamos viendo cómo pobres y ricos están yéndose a la tumba, así como dijera un poeta, que la muerte no respeta nada, y que la muerte es igual al juego de ajedrez, que cuando se viene el juego ponen en el mismo cajón al peón y al rey. Esto nos debe hacer meditar profundamente para que una vez que se supere este problema, que se va a superar en un momento determinado, salgamos a la vida práctica nuevamente con una mentalidad distinta. La corrupción se combate desde el momento en que el Estado comprenda que debe hacerle entender a la sociedad que es ella la que debe manejar mejor las cosas y no es el Estado el que tiene que imponernos políticas para luchar contra la corrupción. No sé si es claro, pero la idea es que nosotros los hombres, que aquí incluye hombres y mujeres, somos los primeros que debemos entender que debemos comportarnos en la vida con honestidad, con respeto a valores éticos, a valores morales. Perfecto. No vamos a hacer nada, como estamos viéndolo en este momento, con una subsecretaría de la corrupción nombrada por el Ejecutivo que no está dando ningún resultado. Perfecto, vamos a ese tema, doctor Byron López. Por desgracia, la corrupción encuentra terreno fértil para prosperar en tiempos de crisis, doctor, sobre todo cuando hay instituciones débiles y no hay confianza de la ciudadanía en esta institucionalidad. Ayer hubo un llamamiento por parte del presidente de la República, perdóneme, una carta enviada por la doctora Diana Salazar al presidente de la República, en el sentido de que efectivamente se crean instituciones, entre comillas, para control de la corrupción que hoy, ella decía, que tienen injerencia en los procesos investigativos que lleva adelante quien debe llevarlo, que es en todo caso la Fiscalía. Este es un problema de debilidad institucional y de falta de confianza a nivel de los ciudadanos en la gestión de la institucionalidad jurídica. ¿Qué es lo que ocurre en el país? Así es, se crean instituciones que son en ocasiones contraproducentes porque chocan contra las verdaderas instituciones que deben pelear y luchar contra la corrupción. La señorita fiscal de la Nación, Diana Salazar, el día de ayer se ha dirigido al presidente de la República indicándole que el nombramiento para subsecretario de la corrupción es un nombramiento, no es para penalizar a la persona que fue designada, sino que es un nombramiento que no tiene razón de ser, porque la Fiscalía es el agente número uno de la acción penal. Es la Fiscalía la que debe iniciar los procesos penales. Y no le corresponde a esta subsecretaría de la corrupción denunciar y luego determinar qué se va a hacer
en ciertos casos que para esta institución son de corrupción. Como bien anota la fiscal, eso daría margen para que las personas que están mencionadas en esta denuncia que hace la subsecretaría de la corrupción se pongan a un recaudo, se vayan, fuguen y aluden a la justicia. Entonces es necesario que haya un análisis muy profundo y severo para decir estas instituciones no funcionan, deben desaparecer. Por ejemplo, tenemos CERCOP, tenemos un montón de entidades que controlan la contratación pública y en el momento del momento no controlan, intervienen ya cuando el acto sea consumado, ya cuando el acto sea ejecutado, ya cuando la plata ha sido robada, ya cuando el fulano que hizo el acto delictivo se huyó, se fugó, se puso a buen recaudo. Eso no puede ser. Debemos poner organismos que intervengan y actúen oportunamente antes de que se cometa una incorrección y un delito. Eso es lo que deberíamos buscar, Stalin, y propiciar desde estas columnas periodísticas que haya un verdadero entendimiento para que el poder público comprenda que no es nombrando funcionarios ni creando instituciones con nombres rimbombantes como se nombran aquí, como se puede combatir la corrupción. Perfecto. Sabemos e identificamos la corrupción que cada vez se reinventa y en tiempo de coronavirus o en tiempo de crisis. Pero hay un mal social que afecta mucho más que la propia corrupción, que es la impunidad, doctor. ¿Qué hacemos frente a estos hechos que realmente se observa que mucha gente que ha robado, que se ha llevado la plata, pasean su impunidad dentro y fuera del país? La impunidad es más grave que la corrupción. Se comete el delito, se comete el acto corrupto, pero si hay una justicia que intervenga oportunamente y actúe con coherencia, con solución a la ley, con solución al derecho penal, con solución al COI, con solución al debido proceso, y sancione e imponga las penas y estas se cumplan inmediatamente de dictada la detención, luego la sentencia, luego del procedimiento normal correspondiente, en ese momento estaríamos hablando de que la corrupción está siendo combatida e impidiéndose que supere la impunidad. Porque usted no es una gran verdad. Hay gente que comete delitos corruptos, delitos de cohecho, de enriquecimiento ilícito, de peculado, de lavado de activos, etcétera. Se hace el escándalo y de pronto no pasa nada. Al poco tiempo van a ocupar funciones públicas, ellos retirados más cercanos, en función pública, en desmedio de la ética del país. Es un problema grave de carácter moral, que no puede ser analizado así tan sucintamente como ahora, menos encontrar soluciones inmediatas, pero tenemos que indicar que es el Estado el que debe comprender que debe ser totalmente claro en el cumplimiento de la disposición fundamental de la Constitución, que es la de la independencia de poderes, que es otro problema que en el correísmo permitió lo que permitió la corrupción. Debe haber una independencia de poderes, de funciones del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Las tres funciones principales del Estado deben mantenerse independientes y fundamentalmente la justicia debe ser independiente, libre de todo tentáculo, de toda tentación y darle la facilidad y la oportunidad a los jueces para que actúen con absoluta independencia, sin temor ni favor, como alguien dijera en alguna oportunidad. Perfecto. Y cuando hay un pronunciamiento de sentencia por casos que se investigan de distintas índoles a nivel de la corrupción, tiene usted un ejército de abogados, ¿no?, que defienden al acusado, que tratan de torpedear o que tratan de desconocer dichas sentencias. Por el caso, por ejemplo, que hoy todos conocemos de dominio público, la sentencia contra el expresidente Rafael Correa y otros funcionarios. Ahí tenemos un grupo de abogados que evidentemente será su trabajo defenderlo, pero creando de alguna manera boicot y generando prácticas que no son en el orden profesional recomendables para dejar sin efecto o querer dejar sin efecto esta sentencia. La sentencia dictada en el caso soborno, que es un delito de cohecho, ha sido dictada luego de un trámite largo y cumplido, para mi modesto modo de pensar, y lo hablo como abogado, todos los pasos que la ley determina hasta llegar a dictarse la sentencia. El país pudo presenciar en más de una ocasión la intervención de la fiscal, del Procurador General del Estado,
que son los que acusan del delito por parte del Estado, y la intervención de los abogados defensores. Los abogados defensores pues tienen que buscarse 3 patas al gato, como dice vulgarmente el pueblo, para tratar de encontrar alguna causa que pretenda dejar sin efecto una sentencia o una resolución judicial. En el caso presente, la Corte Nacional de Justicia, luego del análisis profundo, exhaustivo, detenido, con documentos y con pruebas fehacientes que han sido conocidas por el país, resolvió imponer una pena de 8 años por delito de cohecho a Correa, expresidente, a Glass, el vicepresidente, con un sinnúmero de funcionarios de ese régimen. Entre paréntesis, debo decir que es la primera vez en la historia del país que hay una corrupción piramidal, es decir, una corrupción que nace en el poder político, en forma tal que hay hombres de atrás, dirigentes que se pretenden quedar en el anonimato, pero que felizmente son descubiertos. Y esta es una cosa muy importante. Esta sentencia es, para mi modesto modo de pensar, un ejemplo extraordinario de lo que puede hacer la justicia cuando actúa sin favor ni temor y con independencia. Frente a esto, una vez dictada la sentencia, los jueces de los procesados buscaron argumentos para que esta sentencia pudiera quedar sin efecto y han planteado los abogados de Correa y de algunos otros procesados que el señor doctor Iván Saquicela, que fue uno de los jueces de la Corte Nacional que dictó la sentencia a la que me refiero, ha cometido el delito de prevaricato y han presentado una denuncia penal por este delito ante el Consejo de la Judicatura para que se abra un expediente administrativo y un pedido de excusa, que es otra parte de lo que se está planteando, en lo que se tiene contra el señor doctor Iván Saquicela. Dice, ¿por qué? Porque él se refirió, luego de haber dictado la sentencia en un medio de comunicación, en un canal de televisión, se refirió a hacer una explicación o un análisis de la sentencia del caso Soborno 2012-2016. Quieren encontrar que ha habido el delito de prevaricato por parte del doctor Saquicela, porque él efectivamente se presentó ante la opinión pública en un canal de televisión nacional y dijo con claridad cuáles fueron los motivos por los cuales él opinó y la sala de la que formó parte para ponerse la sentencia que se impuso. Él fue parte de ese tribunal que el 7 de abril impuso a las personas antes mencionadas, a más de 18 personas más, las penas correspondientes. Los defensores de los procesados decidieron imponer las acciones legales porque el juez Saquicela, en una entrevista, repito, dijo lo que ya había dicho en la sentencia. Entonces, tratar de encontrar prevaricato en la conducta de este doctor ministro de la Corte, Iván Saquicela, no está de acuerdo con la ley ni con la realidad jurídica. El prevaricato está tipificado en el COIP, Código Orgánico Integral Penal, en el capítulo 5, Delitos contra la Responsabilidad Ciudadana, sección primera, Delitos contra la Tutela Judicial Efectiva. Y el artículo 268 del COIP dice, prevaricato de los jueces o árbitros. Repito, esto es textual. Las o los miembros de la carrera judicial jurisdiccional, las o los árbitros del derecho que fallen contra ley expresa, repito, en perjuicio de una de sus partes, procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda en la sustanciación de las causas, o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogados o abogadas, procuradores o procuradoras, serán sancionados con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Aquí está tipificado el delito de prevaricato en el COIP que está en vigencia. Cuando comete prevaricato un juez, cuando vaya contra ley expresa, es decir, cuando dicta una sentencia, una resolución contra una ley expresa. Otro caso, cuando lo hace en perjuicio de una de las partes. Otro caso, cuando proceda contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe
o dejando de hacer lo que manda. Cuando actúa así en la sustanciación de las causas o cuando conozca causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogado o abogada. Aquí se consuma el delito de prevaricato de acuerdo con el COI. La conducta del doctor Saquicela no se encuadra en ninguna de estas expresiones que utiliza la ley, porque él lo que ha hecho es explicar qué fue la sentencia que dictó, cuáles fueron las razones que tuvo para haber dictado, es decir, una explicación posterior a la sentencia que dictó. Hubiera habido lugar para que se le trate de aplicar el concepto que cometió el delito de prevaricato si él hubiera, antes de dictar la sentencia, haberse pronunciado públicamente diciendo yo voy a dictar una sentencia en ese sentido porque a mí nadie me compra, por ejemplo. Ahí habría habido prevaricato. El artículo 268 que acabo de mencionar, que trata del COI, se vincula con la ley orgánica de la función judicial y de vinculación. La ley orgánica de la función judicial, en el artículo pertinente, trata de las prohibiciones a los jueces. Y en el numeral 11 dice: el juez no podrá expresar su opinión aún privadamente, anticipadamente en la causa que estuviera en su conocimiento. La ley orgánica de la función judicial sí determina expresamente que hay prevaricato, habría lugar al prevaricato cuando el juez expresa su opinión anticipadamente en la causa que estuviera en su conocimiento. Aquí habría prevaricato, pero en la conducta del doctor Iván Saquicela no encuentro yo motivo para que se pretenda decir que cometió el delito de prevaricato. Ahora le corresponde a la propia sala, a la propia Corte Nacional, determinar si tiene o no razón el abogado de la defensa de Correa y la defensa de otros procesados. Porque ¿qué es lo que se persigue aquí? Y esto hay que decirlo públicamente y paladinamente. 1, dilatar el proceso. 2, buscar una causa para que esta sentencia que ha sido dictada pretendiera ser dejada sin efecto y que los autores del delito de cohecho se queden burlándose del país. Esto no le debe permitir la opinión pública a nadie. La Corte está en la obligación de rechazar esta petición y de desestimar cualquier denuncia por prevaricato que se pretenda o se haya pretendido presentar ya, porque no hay fundamento legal ni jurídico alguno para pensar que el doctor Saquicela actuó cometiendo el delito de prevaricato en la forma en que actuó. Esa es mi opinión a este respecto. Y yo le pido al país que estemos pendientes de esto, porque esto pretende dos cosas, repito: dilatar el asunto, que se dilate. ¿Para qué? Para entonces pretender que cuando se convoque elecciones todavía no esté ejecutoriada la sentencia y los procesados puedan aspirar a una representación popular mediante el sufragio electoral. Eso no debemos permitir. O más todavía, que la próxima intervención de la Corte, que tendrá que conocer la causa de apelación y luego de casación que permite la ley, determinara que no hay razón para haberse dictado esa sentencia y declare nuevamente la inocencia de los procesados, lo cual sería una barbaridad. Desde mi modesto modo de pensar, habiendo analizado con bastante detenimiento la sentencia que le he revisado, porque está publicada en la página web, tiene más de 400 páginas de esta sentencia, encuentro personalmente que es una sentencia que se ha dictado con apego a derecho, al debido proceso y habiéndose probado el soborno y el cohecho. De tal manera que esa sentencia no podrá ser revocada, ni rectificada, ni cambiada por nadie, ni en el ámbito nacional, ni menos aún en el ámbito internacional, a donde quieren acudir, como ya amenazan ahora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo al que lo despotricaron en su oportunidad cuando dijeron los correístas y Correa personalmente que ese era un organismo que equivalía a Bachanón, a un botadero de basura. Pero ahora ese botadero de basura lo quieren utilizar en defensa de su causa. Esa es mi opinión en este sentido, y le pido al país que estemos pendientes de esto que pueda suceder, porque sería una cosa nefasta para la vida democrática y para la lucha contra la corrupción, y ahí sí la impunidad se impondría, es más grave que la corrupción. Muy bien, doctor Byron López Castillo, gracias por sus comentarios, su visión y su concepto en estos análisis de temas que son de interés nacional. Alcides, nos despedimos
A ustedes les deseo, junto a la familia esta semana, este fin de semana, estar unidos, tomar todas las previsiones de bioseguridad y estar con la familia, quedarse en casa, eso es muy importante. Alcides. Así es, efectivamente, 7 de la mañana, 26 minutos. Saludamos a todos y a todas las madres del país, deseándoles que en esta situación en la que nos enfrentamos, por lo menos haya un aire de esperanza y de reencuentro familiar. 7 de la mañana, 27 minutos. Terminamos el programa y nos despedimos hasta el día de hoy. Así es. Felicidades. Nos despedimos deseando feliz día de las madres. Recordemos que la mejor manera de cuidar de ellas es manteniendo el distanciamiento social. Nos dejamos con Fernando Aguayo en vivo.